Sí ven bien, ¿verdad? Como la presentación, no sé. Sí, Sí, Les decía al principio de la clase que quien aprenda su cámara es muy bienvenido porque de repente siento como que estoy hablando así solamente con una computadora y se siente raro, o sea, de por sí ya no es así como lo mejor, entonces es bienvenido, pero no se sientan tampoco obligados. Y obviamente que la interacción y la discusión de lo que ahorita estamos hablando, pues la idea es que no se queden callados. Bueno, entonces, sí, sí quedó claro, quedaron claros los conceptos de la primera y la segunda ley de Mendel. sí. ¿Qué habíamos dicho que era la primera ley? segregación igualitaria. ¿Por La, qué? la primera ley dice que pues cada organismo tiene dos copias de un gen, o sea, una de cada progenitor, y estas copias se separan pues durante la formación de los gametos, y así cada gameto recibe solamente una de estas copias. Ujú. Eh, ¿Cómo le llamamos a cada copia? Alelo. Y la segunda ley, ¿qué nos dice? La segunda ley nos dice, ¿otra persona? Jessica. Ajá. La segunda ley es la de la segregación y dice que los alelos nunca van a estar en De el hecho, mismo la gameto. segregación es en la primera y la segunda. O sea, hablar de Mendel es hablar de segregación. Bueno, El tema es que la primera y la segunda ley, ¿qué tipo de segregación son? Y la segunda es la independiente, ¿no? Ujú. Sí, sí, Jessica. sí, es que según yo lo que decía era que los alelos no iban a estar en el mismo gameto, sino que se iban a separar. No, ¿cómo no van a estar en el mismo gameto? Se separaban y pasaban a diferentes gametos, ¿no? ¿Cómo? Bueno. No, no, o sea, a ver, déjame ver si. Bueno, es que en la bibliografía que nos pasó, Ujú. así lo marca. ¿Y cómo dice la frase o no sé? Así dice tal cual, los alelos no se encuentran nunca en el mismo gameto, sino que se separan se separan y se pasan a diferentes. Vamos viendo eso. Ujú. Mm,
Bueno, ya ven que vamos a tener entonces en ese sentido un esperma, ¿verdad? Que es un gameto. Sí, sí, se acuerdan que a los espermatozoides y a los óvulos les llamamos gametos. Sí. Entonces, digamos que este es un óvulo. Ya lo vamos a ver así como más a detalle cuando estemos en citogenética. Pero bueno, obviamente que este pues va a llegar al óvulo para generar un ser humano nuevo. Entonces, nosotros habíamos hecho, ¿se acuerdan? El gen, que habíamos dicho que había un gen, hipotéticamente lo manejamos así para explicarnos bien las leyes de Mendel. Habíamos dicho que había un gen para el tamaño de planta, ¿se acuerdan? Sí. Sí. ¿Cuál era ese gen? ¿Dominante? No, para el G, ¿cómo le habíamos llamado A al gen que mayúscula. indicaba el tamaño? ¿Otra vez? A mayúscula. O sea, la letra La A A iba, era ajá, para iba así altura como y B para el color. correcto. Entonces, vámonos. Yo creo que es importante lo que Jessica plantea, porque puede ser que sea como un tema que a todos se les dificulte, pero pues Jessica lo puso sobre la mesa, entonces vale la pena pues aclararlo para que todos estemos en la misma sintonía. Entonces habíamos dicho que el gen A nos iba a dar como el tamaño de la planta y el gen B nos iba a dar el color de la planta. Entonces, teníamos dos diferentes posibilidades. Teníamos la posibilidad de, eh, de tener un rasgo dominante para cada gen. Es decir, que para que esté la planta alta, es decir, el gen A, había una posibilidad de un rasgo dominante que era el tamaño grande y el recesivo que era pequeña, planta pequeña. Entonces, el B era el color, que también teníamos el tema de dominancia, porque era la dominancia respecto al color, que ya ni me acuerdo, ¿qué color era el dominante? Verde. El verde era dominante y el Sí. rojo, y era rojo, ¿va? Rojo era recesivo. Entonces teníamos dos opciones. Y luego hicimos un cuadro de Punnett enorme. Habíamos hecho algo así. Y luego aquí, a ver. ¿Se acuerdan? Y luego ya nos pusimos a hacer como nuestros cruces. Lo que me gustaría que quedara así como muy claro es que supongamos que este es de el hombre, el de arriba, y acá mujer. Entonces, este va a ser un esperma
específico. Este va a ser otro esperma. Este va a ser otro esperma. Y este va a ser otro esperma. Entonces, este va a ser un óvulo. Este otro. Este otro. Y este otro. De tal manera que este va a ser una persona, la que quede. Va a ser una persona, o sea, el individuo que reciba esa combinación. Entonces tenemos, imagínense que solamente para estos dos genes, ¿cuántas posibilidades de personas, suponiendo que es un gen para un rasgo, cuántas posibilidades de seres humanos tenemos en este cuadrito de Punnett? Solamente 6. Ajá, tenemos 16 posibles seres humanos. ¿Están de acuerdo con eso? Si tomamos en cuenta que tenemos 50,000 genes en una relación sexual, ¿cuántas posibilidades habría de combinaciones de un ser humano? Solamente eligiendo esas dos combinaciones, tamaño y color. No, es que aquí agarramos dos genes y nos dio 16 posibles seres humanos de diferentes combinaciones. Imagínate, tomando en cuenta solamente dos genes, ¿cuántos seres humanos de posibilidades habría con 50,000 genes? 800,000. No, es una locura de posibilidades, ¿están de acuerdo? Entonces, porque todo se crece de manera así como potencial. Entonces, es una locura de posibilidades. Por eso, nosotros, ¿se acuerdan que anteriormente sus abuelas, no sé, tenían de 10 hijos o sus bisabuelas tenían de 10, 12 hijos? Y si ustedes ven así como esas familias que son familias muy extensas, van a ver que de los 10 hijos, del mismo mamá y del mismo papá, son bien diferentes entre ellos. A veces sí se parecen, obviamente que se tiene que parecer, pues son hermanos, obvio, pero son diferentes. Aunque te parezcas en algo, siempre va a haber como muchas diferencias. Entonces, precisamente eso, justamente eso es lo que le apuesta la diversidad, nuestra biología misma, generar seres humanos muy, muy diversos. Por ejemplo, Jessica, no sé si aquí la segunda ley de Mendel lo que nos dice es que ningún alelo, o sea, tenemos aquí un B dominante y un B recesivo que los hemos confrontado con un A dominante y un A recesivo. Lo que nos dice la segunda ley de Mendel es que, voy a repetir de lo que hablamos el sábado, pero justo lo que dice la segunda ley de Mendel es que ningún alelo está ligado a otro, porque dijimos que era como muy humano y muy sencillo pensar que el A dominante tenía que irse con el B dominante, porque, no sé, se entienden mejor entre alelos dominantes y pues prefieren irse juntos a la siguiente generación, y los alelos recesivos pues se entienden más entre ellos y van ligados para irse a la siguiente, y eso no existe. Vimos que tenemos 4 posibles óvulos y 4 posibles espermatozoides con diferentes combinaciones, precisamente tomando en cuenta que hay una ley de segregación independiente, que ningún alelo está ligado con otro, y que claro que tiene que ver con la generación de gametos. Y no sé, Jessica, si te referías
a que por ejemplo, si es un heterocigoto, como estamos haciendo aquí los cruces, no sé si te referías a que un alelo, o sea, de una persona que tiene este genotipo, obviamente que va a dar un alelo dominante o un alelo recesivo a cada gameto. O sea, obviamente que no va a dar los dos, porque eso ya sería una duplicación en un ser humano. Pero cuando se distribuyen de manera correcta, pues siempre vas a dar un alelo en cada gameto de los 50,000 genes que tiene. Sí, más bien era eso. Es que en el libro así lo decía, que cada par de alelos tenía como diferentes formas alternativas de separarse durante la formación y que cada gameto iba a recibir a uno de los dos alelos. Uno de los dos alelos. Eso es de cajón, ¿verdad? Es de cajón de que si tú tienes, como vimos aquí, de cada gen tienes dos alelos, pues cada alelo se va a ir a un gameto siempre. ¿Va? Entonces, no sé si alguien más tenga duda o sea, mi pregunta es, ¿podemos continuar? Si alguien tiene alguna duda, es el momento de aclararlas aquí en clase. Por eso les decía o sea, en base a esto que hicimos ahorita, por eso les comentaba que de repente en la genética ponen como ejemplo como un elote o una mazorca, no sé, de maíz. No sé si han visto que tienen como mazorcas que tienen granos como el grano de elote como de diferente color. ¿Han visto esas? ¿Están de acuerdo que cada grano de elote es una planta nueva? O sea, si ustedes desgranan una mazorca, le quitan los granos, cada grano, o sea, obviamente nosotros no los comemos, pero si en términos biológicos, esa planta generó esos granos de elote porque son semillas para una planta nueva, en realidad. Y cada color del grano es una planta nueva y por lo tanto tiene diferentes características. Y eso, por eso en la genética, hay portadas de libros de genética que ponen esas mazorcas de maíz, pero es precisamente realmente esa diversidad de colores en una sola mazorca nos habla de la primera y la segunda ley de Mendel, de cómo se van los alelos mezclando entre sí, etc. Bien, entonces, de hecho lo planteé en el cuestionario, ¿qué era gen letal? Era cuando había dos alelos patógenos juntos, básicamente. Dos alelos con una variante patogénica dominante, ojo, dominante, y que pues porque si es recesiva la mutación, pues la persona va a nacer con una enfermedad recesiva. O sea, tendría que ser la variante necesariamente dominante. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de los grupos sanguíneos? ¿Lo vieron? ¿Han visto tema de grupos sanguíneos en primero o segundo, no sé? En fisiología. No como tal, pero pues sí lo vimos como por afuera, los tipos nada más, pero muy profundo no. O no sé si lo vieron en la prepa. Ahí sí. ¿Cuántos grupos sanguíneos hay?
4. Ándale, a ver, ¿cuál y cuál? El A, el B, el AB y el O. Ujú. ¿Están todos de acuerdo? No me pongan nerviosos, chicos. No me digan que no se saben los Sí. grupos sanguíneos. Bueno, supongamos que tenemos una familia donde es una pareja que tienen un hijo. Él es B, tipo B de su grupo sanguíneo. Ella es A. Entonces, y el hijo es O. Entonces, imagínense que llega esta pareja y ustedes están en su servicio social y les pregunta, o sea, pues el marido está preocupado por esta situación y te pregunta así te pregunta por ejemplo, a ver, vamos viendo. ¿Qué es eso de que están transcribiendo esta llamada con mi extensión táctic de inteligencia artificial? Indica que están haciendo apunte. Ah, o sea, la inteligencia artificial me está escuchando y genera apuntes de lo que yo estoy diciendo. Así es. Mira, pues es como su secretaria particular, pero en robot. Lo malo que nada más se puede 10 y no tiene que pagar como 200 y algo al mes. Ah, ese es como el premium que hay que pagar. Ajá, sí, si no nada más tiene 10 gratis al mes. Y se cooperan entre todos para que uno haga, o como. No lo habíamos pensado de esa manera, pero creo que sería buena idea. Y ya se pasan o sea, ya se lo van rolando. Ahora ahí va. Mm, mm, mm. A ver, a ver, a ver. María Jimena. María Jimena. Invocamos a María Jimena Camacho, creo. Ah, no, no te escuchas. No sé si. Creo que hay un botoncito donde dice que activas tu micrófono. No. Entonces, Víctor de Jesús Rivera. Aquí estoy, dígame. Imagínate que esta pareja te pregunta a ti, como tú ya cursaste o sea, estás en el servicio social y como cursaste genética, tienes como todos los elementos para contestar pues una pregunta que te dice el esposo de esta familia. Te pregunta así, doctor, pues estoy preocupado porque pues mi hijo es O, grupo O. ¿Es posible que esto suceda? O sea, si de veras es mi hijo, o sea, si hay manera de que de veras sea mi hijo, ¿qué le responde? Pues, Como o tú ya sea, llevaste genética y sabes de la primera y la segunda ley de Mendel, entonces estás así como ya bien entrenado para contestar esa pregunta. pues Ojo, yo Víctor, digo. espérame, ojo, que puedes destruir una familia con tu respuesta.
Pues, o sea, yo considero que sí, de hecho. O sea, considero que sí puede ¿Por qué? expresar Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Perdón. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Sí, porque, por ejemplo, puede tener de su generación atrás, pueden ser ellos portadores de lo. Es, por ejemplo, bueno, por ejemplo, yo en la secundaria tenía un profe de biología, de hecho, y ese profesor de biología, pues él, tenía ojo oscuro y también su esposa tenía ojo oscuro, pero dada la casualidad, su hija nació con ojo verde, de hecho, y a él pues sí se le hizo extraño, de hecho. Y ya de hecho él nos platicó que fueron con un genetista a platicar de eso. Y ya empezó a indagar así en todo eso. Y ya resultó que su tatarabuela era de ojo verde. Entonces, pues se transcribió ese gen. Nada más que pues me imagino que por factores genéticos a veces pues el gen o tenemos factores que son factores represores que evitan que se exprese. Factores represores. A ver, María Jimena, qué bueno que ya te conectaste. Sí, ahora sí se me escucha. Ahora sí. Ok. Yo creo que sí, y eso porque, bueno, me pasó a mí. Mis papás mi mamá tiene sangre B positiva y mi papá tiene sangre A positiva y yo soy O positiva. Entonces, también les despertó como la curiosidad y checando así con los médicos, le dijeron que tengo el mismo tipo de sangre que mi abuelita. Entonces, que mi mamá no presentó ese gen, Ujú. o sea, no era el gen recesivo, entonces no lo presentó ella, pero como lo seguía teniendo, yo sí lo presenté. Igual los papás de mi papá, los dos tienen sangre O positiva. Entonces, aunque ellos no lo expresaran, pues me pasaron el gen a mí y yo sí lo terminé expresando. Bueno, vean cómo justo tenemos un caso de la vida real aquí, ¿verdad? Entonces, Juan Pablo, Yo hice el cuadro de Punnett y sí sale la posibilidad de que salga O. bueno, ¿les parece si por ejemplo, bueno, ¿les parece si hacemos como el ejercicio? Ahí va. Mm, Ya ven que tenemos nuestros eritrocitos, ¿verdad? Entonces nuestros eritrocitos pueden presentar diferentes antígenos de, de- de membrana. ¿Sí se acuerdan? Esos antígenos son el A, B, todos, ¿de acuerdo? Sí, imagínense que esos antígenos son como unas especies como de antenitas que están en la membrana de los eritrocitos. Entonces, se los voy a dibujar no como son, obviamente, sino para estar así como bien a manera de docencia. Entonces, imagínense que estamos así. ¿Ese qué antígeno sería? El A. Ujú. Ahí sería un antígeno A. No sé si, Jimena, ¿cómo te dicen? Jimena, María Jimena. Sí, Jimena, está bien. ¿Podemos utilizar tu ejemplo? Sí. ¿Tu papá qué es A? Mi papá es A positivo. Bueno, este círculo es Jimena. ¿Tu papá qué dices que es? Mi papá A positivo Ujú. y mi mamá es B positivo. ¿Y tú?
Yo soy O positivo. Ujú. Entonces, imaginemos que está así y es como el ejemplo de la vida real que que de hecho sucedió con Jimena. Entonces, hay eritrocitos que tienen este antígeno de membrana. Y esta persona ¿qué tendría de tipo de sangre? Les pregunta. Dice la segunda persona. Ajá, Sería ay, B positivo la persona, ¿no? Entonces, porque reexpresa el antígeno B. ujú. Entonces, esta persona sería tipo de sangre B. Y luego, imaginemos que esta persona tiene así. De hecho, el O no expresa ningún antígeno, de hecho, a lo que tengo entendido. No Lo que expresa pasa, ni A ni B. lo que pasa es que aquí, o sea, para explicarnos todo esto a manera precisa, ¿se acuerdan que los gringos, ya ven que ellos odian aparte, odian dos cosas, bueno, muchas, pero dos principalmente. Uno, odian a los mexicanos. Dos, odian decir cero. Por alguna razón, odian decir cero. Entonces, en vez de decir zero, ya ven que pues cuesta trabajo porque es como zero, dicen O. Entonces, por ejemplo, si quieren decir ellos 101, ellos dicen 101, por alguna razón. Entonces, siempre al cero, siempre le van a decir O. Y en este caso, no es la excepción, porque ellos pusieron grupo B y grupo O, pero en realidad no es grupo O, es grupo cero. ¿Y a qué me refiero con cero? Que el antígeno está mutado de tal manera que da una proteína trunca. Y por eso les puse el tercer eritrocito, se los puse como con puntitos negros, porque en realidad está la proteína así como muy incompleta y te genera pues ausencia de... ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué pasaría si una persona nace así? Esa, Expresa los dos antígenos. los dos. Ujú. Esta persona sería grupo AB, ¿verdad? Entonces, quiere decir que podemos tener diferentes alelos, así como hizo sus mezclas Gregor Mendel, así sucede. Este es un ejemplazazo para explicar los trabajos de Mendel, porque, por ejemplo, en la familia de Jimena, si se fijan, Jimena es O. Entonces, quiere decir que la mamá de Jimena es homocigoto para A o es heterocigoto. Heterocigoto. De hecho, tú también puedes contestar, Jimena, que sea tu caso. La, la mamá de Jimena entonces sería heterocigoto, ¿verdad? O sea, la mamá recibió un alelo O, es decir, truncada, un alelo con la mutación, y el otro alelo lo recibió, es una B. Y el papá también tuvo que haber sido, por ejemplo, haber recibido él de sus papás, es decir, de los abuelos de Jimena, una O,
y el otro alelo una A. Entonces, aquí imaginemos que los papás tienen 4 hijos para plantear las posibles combinaciones. Claro que una combinación en una persona, supongamos que son 2 mujeres y 2 hombres, hermanos. Claro que una posible combinación podría ser que se vaya esta A aquí y nos dé... No me gustó. Y que acá mamá de B. Entonces, esta persona sería AB. Y claro que puede haber la combinación de que este alelo se vaya aquí y este alelo se vaya acá. Por lo tanto, Jimena tuvo... El fenotipo de Jimena es O. Y aquí tiene mucho que ver con el tema de la diferencia entre un genotipo y un fenotipo. Porque si bien la mamá de Jimena es B, su fenotipo es B, pero su genotipo es OB, el genotipo. Pero por lo que podemos nosotros observar o medir, pues es que solamente se expresa el alelo B, porque el otro, pues como sabemos, pues es una proteína que está tan mutada está, que genera 0 proteína, por eso es 0. Y luego, ¿qué otra combinación hay? Pues que papá dé aquí el alelo 0 y mamá de B, entonces sería B. Y la otra posibilidad es que papá de A y mamá de 0, y por lo tanto que una persona sea A. Entonces tenemos todas esas posibilidades cuando una pareja son heterocigotos de esa manera. Entonces pueden, o sea, si tus papás son así, A, B, pero ellos en realidad son heterocigotos O, B y O, A, tenemos la posibilidad de tener hermanos o hermandades de todos los tipos, AB, O, B y A. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro esto? Entonces, el hecho de que se genere, ¿se acuerdan que vimos que los alelos siempre se tiene que expresar uno? Entonces, ¿por qué aquí, en el ave, en esta persona que está en esta flechita, por qué en esta persona se expresó ave? ¿Cuál es el dominante? Si siempre se debe de ser un alelo, siempre debe de expresarse de manera dominante, ¿cuál sería el dominante en este caso? Regina. Ambos son dominantes, por eso se expresan como ave. A eso se le llama codominancia. Codominancia. Entonces, son muy pocos ejemplos. Para hablar de la codominancia, son muy pocos ejemplos, pero creo que los grupos sanguíneos, pues es una manera muy sencilla de hablar de la codominancia. Entonces, ¿por qué en el caso ¿se acuerdan que les comentaba que pues hay que ver las cosas de manera como con ojos de biólogo? ¿Por qué hay una persona aquí con 0 o con B o con A? Si es un tema de codominancia, ¿por qué lo no se expresa?
Pero usted dice por qué no se expresan en los que son solo A y solo B. Pero ¿por qué lo no se expresa aquí? Porque si una persona es B y la otra persona es A, ¿por qué no decimos o B o decimos o A? Pues porque el hielo, como no es dominante, no se está expresando, es recesivo, ¿no? Porque nosotros sabemos que el que no se exprese nada, en realidad es un cero. Nosotros le llamamos O porque así lo pusieron en otros países, pero en realidad es cero. Entonces, no es que no tenga la posibilidad de no expresarse, sino que no hay. Por eso la gente es A o B, aún siendo heterocigotos, van a ser B o van a ser A, porque tan sencillo como que el otro alelo está nulo. Y bueno, entonces ese es el término de la codominancia, ¿va? Que Mendel pues obviamente como que no tenía mucho, pues de entrada los grupos sanguíneos no existían, no estaban descubiertos cuando él hizo sus trabajos, de entrada. Entonces, bueno, ¿dudas de la codominancia? Todo bien. Y luego les pongo otro caso así familiar. Hubo una película, de hecho, ustedes están muy chavillos, pero les voy a contar que existió un actor que se llamaba Pedro Infante. Pedro Infante, el siglo pasado, fue uno de los actores mexicanos más trascendentales. Entonces, fue súper famoso y se murió en una avioneta. Se accidentó porque según que le gustaba mucho volar, ser piloto, y según que se estrelló su avioneta y se murió. Pero luego había muchos temas ahí de teorías de la conspiración que decían que en realidad nunca no se había muerto y que lo habían visto no sé dónde. Pero bueno, Pedro Infante hizo una película en blanco y negro, porque ustedes, insisto, están muy chicos, pero en algún momento hubo televisiones en blanco y negro, no se veían a colores. Y en ese tiempo hicieron una película que se llamaba Angelitos Negros, en donde Pedro Infante era pues Pedro Infante pues así como un mexicano mestizo, no sé, con piel, color de piel pues mestizo, mexicano promedio. Y se casó con una mujer que tenía mucha lana y ella en la película pues una mujer rubia. Entonces ella tenía sus papás que eran de mucha lana y sus papás eran rubios, ambos. Entonces cuando Pedro Infante se casa con ella, tuvieron una hija y la hija salió negrita. Entonces ella, la esposa de Pedro Infante, no quería a la niña, la rechazó desde un principio porque era negrita. Y pues va ahí toda la trama, ¿verdad? Pero resulta que esta chica, para entonces la mamá se había muerto, la mamá de ella.
y siempre estuvo con una niñera. Entonces, esta niñera era afro. Y la niña salió negrita tipo afro. Entonces, Angelitos Negros es precisamente... Entonces, pues para quien no vio la película, les voy a contar el final. O sea que, spoiler alert. Resulta que el tema de todo este drama fue que en realidad ella, esta rubia, no era hija de su mamá rubia. En realidad era hija de ella, de la nana. Quiere decir que en una noche loca, ¿cómo dice la canción? Una noche de copas, una noche loca. El papá tuvo hijos con la nana, que era negrita. Y de ahí salió la hija güera. Pero las clases pasadas hemos dicho que el color de piel oscuro, afro, es dominante. Porque desde un punto de vista, por eso siempre he planteado aquí en mi clase que todas esas tendencias de woke, la cultura woke, yo soy extremadamente cancelado porque en la clase de genética necesitamos ver las cosas como son y no como todas esas tendencias, que por cierto ya van de salida y esa es una buena noticia. Pero hablando estrictamente desde el punto de vista biológico, cuando tú tienes piel muy morena, por ejemplo, si tú tienes como ¿se acuerdan que habíamos comentado? Si tú tienes un balde de pintura transparente y un balde de pintura negra y le das así al muro, ¿de qué color va a quedar el muro? Negro. Negro. Entonces, habíamos dicho que la piel muy blanca en realidad es una imposibilidad que la gente fabrica pigmento, ¿verdad? O sea, realmente cuando una persona, por ejemplo, que no sé, de Suecia, de esos lugares así donde son muy rubios, o los menonitas de aquí, que pues gente así muy güera, muy, muy blanca, ellos en realidad tienen esa imposibilidad de fabricar pigmento. Por eso la gente tiene la piel muy blanca. A diferencia de una persona de origen, de afros, que su piel es muy, muy oscura. Y esa es como esa capacidad de fabricar pigmento. Entonces, si tú pones es como el grupo AB. O sea, tú vas a ser grupo A porque aunque tengas un alelo O, el O significa que está truncada la proteína y que se va a expresar cero. O sea, hay una expresión cero. No hay expresión ahí. Por eso se me va a expresar mi A o mi B. Acá es lo mismo. Un rasgo es de piel oscura, piel de la gente afro, negros. Ellos, usualmente si tienen un hijo, un afro, con un mexicano promedio o con un güero, el hijo va a salir negro. Porque no es por otra cosa, porque el rasgo es un rasgo dominante, porque, insisto, hay un alelo que no tiene la capacidad de producir pigmento y el otro sí. Entonces la persona fabrica su pigmento, aunque con un solo alelo tiene. ¿Vamos bien hasta ahí? Por lo tanto, la piel morena, la piel oscura, es un rasgo dominante. Ya viéndolo desde un punto de vista
meramente biológico, de pigmentación, metabolismo, etc. Entonces, si este papá rubio tuvo una hija con la nana que era una persona afro, ¿por qué salió la hija salió güera? Pero cuando se casa con Pedro Infante, la niña, que Pedro Infante para nada era afro, de hecho tenía piel clara, porque la niña salió negrita. Ojo. Porque la pareja tenía, ¿De qué? seguía teniendo ese gen de dominancia, aunque no lo expresaba como tal, lo tenía. Es que obligadamente, supongamos que es el gen A, la mamá así, ¿verdad? Si es afro. Y el papá, digamos que así, bueno, perdón. Digamos que el papá así. Entonces, ella debió haber sido así. Y su hija, si Pedro Infante estaba así, entonces Pedro Infante le da su alelo piel y ella le da el dominante así. Ella está negrita, pero la mamá es rubia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Tomando en cuenta el mendelismo y todo eso. Pues tiene que ver con lo que decíamos de que no independientemente que se haya expresado o no, se tiene ese gen, ¿no? Más bien no Sí, sé, porque como la primera y la segunda ley de Mendel nos dice, los alelos se van a ir heredando. No importa si es recesivo, los alelos van de generación en generación. Es como la del perrito que nos platicaba. Correctamente. Pero acá llama la atención que un alelo dominante no se expresó en ella, en la mamá, porque la mamá era, o sea, rubia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Asumiendo, ojo, asumiendo que Pedro Infante sí es papá de la niña. Eso se da por sentado, porque pues podría... ¿Por qué se imaginan que sucedió esto? Aunque fue una película y todo tal, pero es que sí sucede, pues. Pedro Infante tuvo que haber tenido también rasgos afros, ¿no? No, cero. ¿Cero? Cero. O sea, él debió haber sido así homocigoto recesivo para pigmentación de piel. Como white. ¿Un rasgo dominante se puede silenciar? ¿O por ser dominante no se puede? Es que acabas de dar con el punto, porque es un fenómeno que se llama no penetrancia. Este término se refiere a que un rasgo, o sea, es decir, yo tengo un alelo dominante, pero no entra en mi fenotipo. Y eso se le llama que digamos que el fenotipo o el rasgo de ese alelo no penetra en el fenotipo, no se expresa. Y es un fenómeno que se llama no penetrancia. Entonces, porque Regina justo dice que si hay un tema de no expresión de un alelo dominante, y básicamente es eso, que un alelo dominante no se expresa, por alguna razón no se va a expresar, es un fenómeno que no está bien comprendido, pero que sucede. ¿Va? Juan Pablo. ¿Eso también pasa con las enfermedades?
O sea, con las Sí. mutaciones. De hecho, en una ocasión, una neuróloga pidió un examen de genética porque el niño convulsionaba mucho. Una neuróloga pediatra. Le hizo un estudio genético al niño y el niño, algo así. Este niño convulsionaba terriblemente. De hecho, eran convulsiones de difícil control. Entonces, él se identifica una mutación en un gen en el niño, que es una mutación dominante. Que generaba, es un gen que cuando se muta, te genera encefalopatía epiléptica. Entonces, cuando ya identifican el gen en el niño y le hacen el estudio a mamá y papá, él no lo presenta, pero la mamá sí. La mamá presenta el gen. Entonces, en el interrogatorio, la neuróloga se para de pestañas porque no le cuadraban las cosas. Entonces dijo, o sea, la neuróloga pensó, pues, ¿será que hay un falso positivo en la prueba? La respuesta es no. ¿Y por qué sucedió aquí? Porque yo le pregunté a la mamá, o sea, ya cuando hacen el estudio y le salen esos resultados y no saben qué rollo, pues mándaselos a Rafa de genética. Entonces llega conmigo la familia y con los resultados y todo. Entonces, en realidad, lo que le pregunté a la mamá, ha sido una historia clínica muy a detalle, y ni la mamá ni nadie en su familia habían convulsionado, no había historia de convulsiones, de crisis convulsivas ni de epilepsia en su familia. O sea, ese niño era el primero en la familia sin embargo, la mamá tenía la mutación. Entonces, y de una mutación dominante. Entonces, ¿cómo era posible que el hijo convulsionara y tuviera una encefalopatía epiléptica y la mamá no? ¿Por qué nos podemos explicar esa situación? Porque por el fenómeno de no penetrancia. O sea, aunque, es decir, que tú puedes tener un alelo dominante, tú lo tienes y puede, por alguna razón, tú no expresar la enfermedad, pero tienes un 50% de probabilidad de heredar ese alelo a tus hijos, tú ni en cuenta, no te enteraste que tienes esa mutación y tu hijo sí presenta la enfermedad. Juan Pablo. Pero de igual manera, hay enfermedades que necesitan que un individuo tenga las dos copias del alelo mutado, ¿verdad? Esa es la herencia recesiva. No necesariamente uno, ¿verdad? Porque Es que cuando hablamos de dominancia genética, con un solo alelo es suficiente. Entonces sería una dominancia recesiva en ese gen mutado. No hay dominancia recesiva, o sea, no existe ese término dominancia recesiva. Sí, en las mutaciones cuando forzosamente se necesitan que las dos copias, o sea, los dos alelos, padezcan esa enfermedad, no necesariamente uno solo. Sí, que es como ahí va, que es la herencia recesiva, por ejemplo, el perrito del chihuahuilla, que necesitaba que los dos alelos fueran así de pelirrojo para que se pudiera dar. Que es, por ejemplo, o sea, sí es bien importante diferenciar la herencia dominante de la recesiva, porque, por ejemplo, tuve una familia hace poco, ellos tuvieron 3 hijas. Las 2 hijas más grandes perfectamente, pero la tercera niña tuvo, cuando nació por cesárea y se le rompió el húmero.
Perdón, tuvo fractura, no de húmero, tuvo fractura de fémur. O sea, está cañón en una cesárea y que se te fracture el fémur. O sea, está muy cañón que eso suceda. Entonces, el ginecólogo me habló inmediatamente bien preocupado porque él dijo, no, o sea, me dijo, y todo bien estresado, oye, Rafa, fíjate que nació una niña, una bebé, y se le fracturó, cuando la saqué, se le fracturó el fémur. Y pero, o sea, no hice las cosas así como con rudeza, como para que se haya fracturado un fémur. eh, la puedes valorar y ¿no será que tiene osteogénesis imperfecta? Sí. Entonces, llegan conmigo esos papás con la bebé como de un mes, no menos, tenía como una semana de nacida. Ya llegó así como con inmovilización del fémur y tal. Entonces le hicimos un estudio y tenía un gen de la colágena con mutación, pero para que es de las poquitas osteogénesis imperfectas que son recesivas. Resulta que en la historia clínica los papás eran primos hermanos. Entonces, ellos, por ejemplo, nunca se habían fracturado en su vida, pero digamos que ellos estaban así, eran heterocigotos para la mutación. Pero aquí en este caso, Juan Pablo, si te fijas, ellos dos son heterocigotos. Esos papás son heterocigotos, pero la mutación es recesiva. Por lo tanto, la mutación la he representado con una A minúscula, porque para ese gen, digamos que lo normal es estar en estado homocigoto dominante, para lo normal. O sea, no sé, todos los aquí presentes es muy probable, por estadística, es muy probable que para ese gen de la colágena todos seamos homocigotos wild type. Ya vamos a ver lo que significa wild type. ¿Se acuerdan? No sé si lo vieron en biología molecular, que utilizamos ese término para no decir normal, porque no existe aquí como la normalidad, pues. Ya vamos a ver por qué aplicar la palabra normal es bien impreciso. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque esta niña tuvo osteogénesis imperfecta. No nomás Juan Pablo, sino a toda la clase, a los 76, que según eso están conectados. Pero ¿por qué la niña tuvo una osteogénesis imperfecta la tercera hija y no las dos mayores? Porque ella heredó los dos alelos recesivos. Ujú. Entonces ella hereda los dos alelos recesivos. Una de las hermanas les hice el estudio a todos. Obviamente que los papás eran heterocigotos obligados o portadores obligados. Una de las hermanas era heterocigota y otra hermana era homocigota dominante, normal, o sea, wild type. Entonces, así están estas hermanas. Entonces, lamentablemente a esta niña, pues le tocó, ¿qué porcentaje de probabilidad le tocó a la más chiquita? El 25%. El 25%. Si hacemos nuestro cuadrito de Punnett, los papás son así, heterocigotos, entonces esta niña le tocó esta combinación. Entonces, Juan Pablo, ahí estamos hablando que es una enfermedad autosómico recesiva. Entonces, tú tienes que recibir ambas copias con la mutación recesiva para expresar la enfermedad.
¿sí? Esa es la gran diferencia entre las mutaciones que se comportan como dominantes, como el chavo con acondroplasia, ¿se acuerdan? Esa mutación de ese chavo es dominante. Pero hay la mayoría, de hecho, la gran mayoría de las mutaciones son recesivas. ¿Y por qué son recesivas y otras dominantes? O sea, ¿cómo se lo imaginan eso? Porque una mutación se comporta dominante y porque otras mutaciones se comportan recesivas. Porque a lo mejor una que se comporta dominante ayuda a como a tener mejores condiciones adaptativas al medio y la recesiva al contrario. ¿O es una versión, alguien más que se le venga a la mente? Pues no tiene que ver con factores externos. No, es meramente genético. Ujú. ¿Tendrá que ver algo con las proteínas, cómo se codifican los genes? Ahí les va. Hay genes, por ejemplo, Víctor. Bueno, yo en biología molecular, me tocó leer poquito del polimorfismo, o sea, no lo entendí muy bien, pero el polimorfismo, pues, sucede, yo lo entendí como, pues, combinaciones de genes, pues, obviamente por los procesos genéticos, y a veces ese polimorfismo, promovía, pues, la evolución de forma positiva y a veces de forma negativa. Y yo lo veo, por ejemplo, de forma positiva, por ejemplo, que nosotros tenemos una gran capacidad de expresar, pues, la mielanina, que, pues, nos ayuda con los rayos UV. Y, por ejemplo, bueno, México es un país muy propenso también de que padecer diabetes por lo mismo de que por problemas genéticos también y pues de cierta manera pues implicaría de que también pues es una desventaja de la evolución. No sé si más o menos vaya por ese rumbo. Bueno, o sea, ahí, por ejemplo, el tema de diabetes es multifactorial poligénico, es mucho más complejo, pero de un gen en específico, hay muchos genes, por ejemplo, el ejemplo que vimos, el FGFR3, ¿se acuerdan que causa la condroplasia? ¿Se acuerdan que este es? Es un receptor. Hagan de cuenta que este gen es un receptor de factores de crecimiento de fibroblastos. Eso significa FGFR3. Es decir, que el receptor, si está mutado, va a trabajar con la mitad y eso va a generar que sean muy chiquitos. Pero si los dos alelos están mutados, no hay manera y genera una enfermedad letal, que es ¿se acuerdan que habíamos hablado como gen letal? Este gen, comparado con el de la colágena, acá, de la osteogénesis imperfecta, el gen de la colágena con una sola copia trabaja perfectamente. Con una sola copia es suficiente para trabajar bien. Pero el FGFR, este gen es haploinsuficiente. Eso significa que con una mitad no trabaja bien y va a presentar una enfermedad. De ahí que es el concepto de la dominancia genética, de que hay genes que trabajan bien con la mitad, con un solo alelo, trabajan bien, que son la mayoría de nuestros genes, pero hay muchos genes que no te trabajan, no son suficientes trabajando al 50%, y eso se va a manifestar en una enfermedad. Entonces, de ahí la dominancia genética. De ahí que por eso te soporten que seamos portadores de muchas mutaciones todo el mundo. Todo el mundo tenemos nuestras propias mutaciones, todos. Nuestras mutaciones recesivas. El tema es que no te encuentres en la vida alguien con una mutación en el mismo gen que tú.
Eso es muy poco probable que suceda. Pero si es tu prima o tu primo con quien tienes un hijo, pues no es tan raro que tenga una mutación igual que tú, pues es tu pariente. ¿Va? Entonces, más o menos, ya vimos codominancia, vimos no penetrancia, leímos otro entre a la recesividad, dudas. Bueno, pues aquí le dejamos por hoy. Nos vemos el sábado a las 9 de la mañana. ¿Va? Entonces, a las 9 igual va a haber cuestionario. Sofía. ¿Me puedo quedar al final con usted, profe? Sí. Bye. Nos vemos el sábado a las 9 de la mañana, virtual. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Ya. profe. Gracias. luego. Ya. Gracias. Gracias, profe.